El sol de la mañana apenas se colaba entre los gruesos cortinajes de seda que adornaban el dormitorio principal de la mansión Montemayor. Sofía, de 25 años, ya estaba de pie, el rostro marcado por el cansancio de una noche corta y el peso de una rutina inquebrantable. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas por los detergentes y el constante fregar. Sofía, ya está listo mi té, y no se te ocurra quemar las tostadas como ayer. La voz chillona e imperiosa de la señora Patricia Montemayor, una mujer de 50 y tantos años, con el cabello rubio cuidadosamente teñido y una expresión permanente de desdén, resonó desde el pasillo. Sofía apretó los labios, el amargo sabor del reproche ya conocido. Había trabajado en esa mansión desde los 18 años, poco después de que su madre, la anterior empleada doméstica de los Montemayor, muriera súbitamente. Era un favor, según Patricia, un acto de caridad hacia la huérfana, pero Sofía lo sentía más como una condena a cadena perpetua. Cada día era una prueba de su paciencia, una humillación disfrazada de orden. El desayuno de Patricia era una obra de arte culinaria que Sofía debía preparar a la perfección: té d'Argeling, tostadas francesas con mermelada importada, huevos benedictinos. Cualquier mínima imperfección era castigada con un regaño público, a veces incluso frente a los otros miembros del personal, si es que se aparecían. Sí, señora, enseguida se lo llevo. Su voz era apenas un susurro, vacilante, teñida con el miedo de desatar la furia de Patricia. Patricia Montemayor no era solo una patrona exigente, era una experta en el arte de la devaluación. Sus ojos, pequeños y penetrantes, parecían buscar constantemente alguna falla, algún desliz para señalar, para recordarle a Sofía su lugar. Sofía aún recordaba la vez que accidentalmente rompió una pequeña estatuilla de porcelana, un regalo insignificante según el señor Montemayor, pero que para Patricia se convirtió en un crimen imperdonable. La retó frente a Jaime, el jardinero, y Marta, la cocinera, con Patricia gritándole sobre su torpeza innata y el dinero que no sabía valorar. Las lágrimas de Sofía, que se derramaron en silencio esa noche en la oscuridad de su pequeño cuarto de servicio, ahora eran solo un recuerdo más en esa larga lista de vejaciones. Hoy, mientras pulía la plata con un paño suave, sus pensamientos se desviaban hacia su madre, recordándola siempre sonriente, a pesar de las dificultades. ¿Cómo había soportado mamá a Patricia por tantos años? ¿O Patricia se había vuelto más cruel con el tiempo? Sofía sentía que cada día una parte de su espíritu se marchitaba, aplastada bajo el peso de esa opulencia que no le pertenecía. La mansión, con sus techos altos y sus muebles antiguos, era a la vez su prisión y su única fuente de sustento. No había otra opción, al menos no por ahora. Eso creía Sofía, sentada en el suelo frío de la cocina, las manos temblorosas mientras preparaba el té, envuelta en la sombra de una vida que parecía no pertenecerle, una vida que cada día parecía más y más lejana de la felicidad y la dignidad. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y Patricia apareció, peinada y maquillada, con un gesto de impaciencia inconfundible. «Sofía, ¿ya desayunaste? Porque necesito que limpies el estudio del señor Leonardo antes de que despierte. Y, ay de ti si tocas algo de sus papeles». El tono, cortante como un cuchillo, atravesó el poco ánimo que le quedaba a Sofía. Levantó la vista, asintiendo con la cabeza, sin atreverse a responder, con un nudo en la garganta. La jornada apenas comenzaba y ya sentía el agotamiento en cada fibra de su ser, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esa vida de servidumbre y desprecio. El día no mejoró. Sofía se movía como un fantasma entre las habitaciones, cada tarea un recordatorio de su insignificancia en ese mundo de lujo. Mientras limpiaba el polvoriento estudio del señor Leonardo, el hijo de los Montemayor, un joven mimado y desinteresado de cualquier cosa que no fuera su propio placer, encontró una revista de moda tirada en el suelo. En la portada, una modelo posaba con un bolso de diseñador ridículamente caro. Una vez, Sofía había soñado con tener algo así, con vestirse con elegancia y salir a la calle sin miedo a ser juzgada por su uniforme. Pero esos sueños se habían desvanecido, aplastados por la realidad de su existencia.
Sofía, ¿estás soñando despierta otra vez? La voz de Patricia la sacó de sus pensamientos. Patricia estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados y una ceja levantada, una mirada que Sofía conocía bien, una mirada que prometía problemas. Llevas 10 minutos con esa revista estúpida en las manos. ¿Acaso crees que te la podrás comprar algún día? Ridículo, ponte a trabajar. Y después, límpiame el baño principal. Quiero que brille como un espejo. Patricia soltó una risa seca, despectiva, que hizo que Sofía sintiera un rubor de vergüenza en sus mejillas. El comentario sobre la revista, sobre su fantasía de una vida diferente, había sido un golpe directo a su ya frágil moral. Sofía bajó la mirada, el corazón acelerado, las manos temblorosas. Lo siento, señora. Ella ni siquiera había abierto la revista, solo la había mirado, pero el daño ya estaba hecho. Patricia siempre la encontraba, siempre la reprendía por cosas triviales, pero que en el fondo, eran ataques a su dignidad. Más tarde, mientras limpiaba el lujoso baño, que en sí era más grande que su propio cuarto, Sofía escuchó risas provenientes del jardín. Eran Leonardo y sus amigos, un grupo de jóvenes adinerados, despreocupados y ruidosos. Sofía escuchó fragmentos de su conversación: viajes a Europa, coches deportivos, fiestas exclusivas. Eran descripciones de un mundo tan ajeno al suyo como el sol de la luna. Y entonces, escuchó a Leonardo: ¿en serio, papá, la huérfana de la sirvienta, todavía está aquí? Es un estorbo, siempre con esa cara de tristeza. Es deprimente tenerla cerca. Las palabras, aunque no iban dirigidas a ella directamente, la perforaron como dardos envenenados. ¿La huérfana de la sirvienta? ¿Un estorbo? Sofía se detuvo, el trapo en la mano, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Siempre pensó que, a pesar de todo, al menos era útil para ellos, que su trabajo era valorado en su ausencia, pero no, para ellos, era simplemente un objeto, una parte de la escenografía, un recordatorio de la clase baja que mantenía su opulencia. Se sentó en el suelo frío del baño, apoyando la cabeza en las baldosas pulcras, sintiendo un vacío en el estómago, un dolor agudo que le oprimía el pecho. La humillación no era solo de Patricia, era de toda la familia, de ese estilo de vida que la relegaba a un escalón invisible. No te atrevas a tocar mis cosas, ¿entiendes, Sofía? La voz de Patricia, áspera, y luego un comentario mordaz. Y no pienses que eres parte de esta familia, de ningún modo. Sofía recordó la primera vez que Patricia le había prohibido cenar con ellos en Navidad, a pesar de que su madre siempre lo había hecho. Tu madre era diferente. Bueno, tú eres la ayuda, no te mezcles donde no te llaman. Esas palabras aún resonaban en su cabeza, un eco perpetuo de su lugar en ese hogar, un recordatorio constante de su soledad. Sintió una ira fría comenzar a formarse dentro de ella, una furia silenciosa que había estado acumulándose durante años, disfrazada de resignación. ¿Cuánto más podría aguantar? ¿Hasta cuándo seguiría siendo la huérfana de la sirvienta? Se puso de pie, su expresión endurecida. Algo tenía que cambiar, tenía que cambiar. Este no podía ser su destino final. Esta humillación tenía un límite, y Sofía sentía que estaba peligrosamente cerca de cruzarlo. Pero, ¿qué podría hacer? Era una simple empleada doméstica, sin conexiones, sin dinero. La desesperación se cernía sobre ella, fría y pesada, pero por primera vez, junto a la desesperación, también sentía una pequeña chispa de rebeldía, de resistencia. Algo debía ceder, y Sofía esperaba que no fuera ella. Una tarde de lluvia torrencial, un extraño giro del destino colocó a Sofía en el lugar exacto, y en el momento preciso para una nueva humillación, pero también para una revelación. Patricia y sus amigas se habían reunido para su acostumbrada tarde de té y chismes en el salón principal, un ritual semanal de elitismo y superficialidad. Sofía, como de costumbre, se encargaba de servir los delicados canapés y el té, moviéndose con la discreción de una sombra. Pobre Sofía, comentó una de las amigas de Patricia, la señora Elena, con un tono falsamente compasivo, siempre tan pálida. ¿No comes bien, querida? Patricia soltó una risita. ¡Ay, Elena! No te compadezcas. Come hasta hartarse,
pero parece que el trabajo duro la consume. Debería estar agradecida de tener un techo y comida, después de todo lo que hicimos por ella y por su madre. Una verdadera obra de caridad. La señora Montemayor enfatizó las últimas palabras, asegurándose de que Sofía las escuchara, justo cuando pasaba con la bandeja de galletas finas. Sofía sintió el calor subir a su rostro, la vergüenza y la ira hirviendo dentro de ella. Sus manos temblaron, y una pequeña galleta de limón rodó por la bandeja, cayendo al suelo. No era gran cosa, solo una galleta, pero para Patricia, fue una oportunidad. «Mira lo que hiciste, torpe», gritó, su voz aguda como un rayo, «siempre arruinando todo. ¿Acaso no puedes hacer nada bien? Es inaceptable, límpiame eso ahora, y si no queda impecable, te lo descuento de tu miserable sueldo». Patricia se veía imponente, apuntando con un dedo larguirucho y enjuto a la galleta caída, sus joyas reluciendo ostentosamente. Las amigas de Patricia se rieron entre dientes, un coro de víboras. Sofía se arrodilló, su dignidad hecha pedazos, su cuerpo temblaba de ira contenida. Mientras recogía los restos de la galleta, vio un pequeño envoltorio de papel oculto bajo la alfombra persa, que se había desplazado ligeramente. Era un trozo doblado de periódico viejo, muy amarillento por el tiempo. Algo brillaba en su interior. La curiosidad, una chispa que rara vez se encendía en la monótona vida de Sofía, la impulsó a guardarlo rápidamente en el bolsillo de su delantal, justo antes de que Patricia pudiera notarlo. La humillación había sido especialmente cruel esa tarde. Las palabras de Patricia rebotaban en su cabeza como ecos despectivos. Miserable sueldo, siempre arruinando todo. Al día siguiente, con el corazón todavía apesadumbrado por el dolor de la vergüenza reciente, Sofía encontró un momento a solas en su pequeño y sombrío cuarto. Sus manos, todavía temblorosas por la rabia contenida, buscaron el papel que había ocultado. Lo desdobló con cuidado, revelando un viejo recorte de periódico. La imagen de un hermoso broche de esmeraldas y diamantes capturó su atención, acompañado de un titular: «Joyas robadas de la colección Castillo valen millones». Pero debajo de la imagen, con tinta desvanecida, había algo más intrigante, una pequeña nota manuscrita. Las palabras eran claras, aunque escritas con prisa: «El verdadero. Herencia, escondido en el ático, bajo el lienzo. No la casa, tu madre sabe». El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Mi madre sabe? ¿Qué significaba esto? ¿Qué herencia? Su madre nunca le había hablado de ninguna herencia, solo de la necesidad de trabajar duro. La mención del ático, un lugar prohibido para ella, y el lienzo, despertó una inquietud profunda. De repente, su vida de sumisión parecía una cruel cortina que ocultaba algo mucho más grande, algo relacionado con su propia historia, con el misterio de los Montemayor y con la repentina muerte de su propia madre. La galleta, la humillación, el papel, todo se unía en una extraña coincidencia. Sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una mezcla de temor y una incipiente esperanza, una sensación que no había experimentado en años. La siguiente semana fue una tortura. Sofía se sentía una funambulista caminando sobre una cuerda floja, con el secreto del recorte de periódico quemándole en el bolsillo. Cada vez que Patricia o Leonardo la llamaban, sentía un sobresalto. ¿Sabrían ellos algo? ¿Estaría ella a punto de cometer un error irreparable? El ático, prohibido y misterioso, se convirtió en su obsesión. Las palabras bajo el lienzo martilleaban en su mente. ¿Qué lienzo? ¿Y qué tenía que ver su madre? Decidió que la única manera de saber la verdad era actuar. Pero el acceso al ático era casi imposible. Patricia era paranoica con la seguridad, y la llave la llevaba siempre colgada del cuello en una cadena de oro. Una noche, mientras todos dormían, Sofía ideó un plan. Necesitaba una distracción. Recordó que Patricia guardaba una botella de su vino más caro, un CHT Lafite Rothschild de la década de los 80, en una pequeña cava en la despensa, y usaba una pequeña agenda para anotar las fechas en que la botella iba a ser abierta para alguna ocasión especial o para regañarla por haberla tocado. Ella la había visto varias veces revisándola. En la agenda había descubierto que Patricia tenía un problema recurrente con el desorden en el cajón de sus joyas.
Era una costumbre para Sofía verla reordenar sus anillos y collares cada vez que salía de la mansión, como parte de una rutina meticulosa que la mantenía ocupada antes de sus reuniones sociales. Esa noche, Sofía esperó hasta que el último resquicio de luz se apagó en la habitación de Patricia. El silencio era total, salvo por el tic-tac de un viejo reloj en el pasillo y el sonido de su propio corazón acelerado. Con cautela, salió de su cuarto, envuelta en la oscuridad. Sus pasos eran suaves y medidos, evitando los crujidos de las viejas tablas del suelo. Se dirigió sigilosamente a la habitación de Patricia. La puerta estaba, como de costumbre, ligeramente abierta, pero no forzó su entrada. En lugar de eso, Sofía se dirigió al cajón donde Patricia guardaba sus joyas. Con manos temblorosas, desordenó cuidadosamente las joyas de Patricia, mezclando los collares con los anillos, y cambió de lugar unos pendientes de perlas con otros de diamantes, para que tardara más en encontrarlos. Luego, tomó una nota que Patricia tenía pegada con un imán en el refrigerador, explicando que las botellas de CHT Lafite Rothschild debían ser revisadas por si tenían alguna mancha de humedad. Patricia era extremadamente supersticiosa con el estado de sus vinos. Al día siguiente, el plan de Sofía surtió efecto. Patricia, al despertar, entró en un estado de pánico teatral al ver sus joyas desordenadas. Sofía, ven aquí inmediatamente. Alguien ha entrado en mi habitación. Mis joyas. Su grito resonó por toda la mansión, mientras Patricia estaba distraída revisando su colección y llamando histéricamente a la policía. Sofía, con una falsa expresión de preocupación, le recordó la nota sobre el vino, añadiendo, «Señora, el señor Montemayor dijo que era una superstición antigua que los vinos finos deberían ser revisados por si tenían condensación». A Patricia no le gustó la interrupción, pero la semilla ya estaba plantada. Más tarde, Patricia se dirigía a la despensa con la llave del ático todavía colgada de su cuello, mientras soltaba improperios. Mientras Patricia estaba en la bodega, revisando furiosamente las botellas de vino más caras, Sofía se deslizó por las escaleras, sus ojos fijos en la cadena en el cuello de Patricia. En un momento de descuido, mientras Patricia se agachaba para inspeccionar una botella en la parte inferior, la llave del ático se desprendió suavemente de la cadena, cayendo al suelo, sin un sonido. Sofía actuó con la velocidad de un felino, recogiendo la llave sin que Patricia se diera cuenta. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo, adrenalina y una determinación férrea. Tenía la llave, el ático, el secreto estaba a punto de ser revelado. La próxima vez, la siguiente vez que la mansión estuviera completamente en silencio, subiría. No había vuelta atrás. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad más profunda, Sofía se aventuró al ático, la llave fría en su mano, y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El ático era un lugar lúgubre, lleno de polvo y telarañas, un mausoleo de recuerdos olvidados. Cajas cubiertas con sábanas blancas se amontonaban, revelando figuras fantasmales a la tenue luz de su pequeña linterna. El olor a humedad y a madera vieja llenaba el aire. Sofía buscó el lienzo, sus ojos escudriñaron las sombras, buscando algo que pudiera distinguirse entre la pila de objetos viejos. Finalmente, en un rincón oscuro, medio cubierta por una sábana, encontró una pila de cuadros. Eran lienzos grandes, de un pintor desconocido para ella, todos con intrincados paisajes naturales. Uno de los cuadros desprendía un aura diferente. Era un paisaje costero, con un faro solitario recortado contra un cielo dramático, un poco más oscuro que los demás. Siguiendo la intuición del recorte y la nota, Sofía levantó ligeramente el lienzo. Debajo, sujetado con cinta adhesiva al reverso del marco, había un pequeño compartimento secreto. Con los dedos temblorosos, lo abrió para encontrar un desgastado diario de cuero y una pequeña caja de terciopelo. Abrió el diario primero. La letra era familiar, la de su propia madre. Cada página era un pedazo de un rompecabezas que Sofía nunca supo que existía. El diario detallaba la historia prohibida de su madre con el padre de Leonardo, el señor Montemayor, el verdadero cabeza de familia, un hombre del que Patricia siempre hablaba con distante respeto,
y quien había fallecido hace muchos años. No era un romance común, era un amor profundo y secreto, prohibido por las diferencias de clase. El diario revelaba que Sofía no era hija del desaparecido esposo de su madre, sino del propio señor Montemayor. Sofía no era la huérfana de la sirvienta, era la hija de la casa, la hermana de Leonardo, y por ende, la heredera legítima. Las páginas hablaban de un plan cuidadosamente orquestado por el señor Montemayor para proteger a Sofía y a su madre de Patricia, una mujer ambiciosa y manipuladora que había sido su segunda esposa. Relataba cómo el señor Montemayor, antes de morir, había logrado desheredar a Patricia y a Leonardo, dejando la mayor parte de su fortuna a mi amada hija, que hoy desconoce su destino. El testamento original, donde se dictaminaba su herencia y la de su madre, estaba escondido en la caja de terciopelo y detallaba una extensa red de propiedades, cuentas bancarias y acciones de la empresa familiar, todo a nombre de Sofía. Sofía no podía respirar. Cada palabra revelaba una verdad más impactante que la anterior. Su madre había permanecido en la mansión después de la muerte del señor Montemayor para proteger a Sofía, para asegurarse de que el secreto no saliera a la luz antes de tiempo, para que Sofía obtuviera su herencia sin problemas y de forma legal. La caridad de Patricia no era tal, era una fachada para ocultar su propio fraude, para mantener a Sofía bajo su yugo y asegurarse de que nunca descubriera la verdad. Las humillaciones, los años de maltrato, el desdén, todo cobraba un sentido cruel y calculado. Patricia era una usurpadora, y ella, Sofía, había vivido en su propia casa como esclava, sin saber que era la verdadera dueña. Cayó al suelo, el diario en sus manos, la pequeña caja de terciopelo a un lado. Las lágrimas, esta vez, no eran de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de asombro, rabia y una inmensa sensación de traición. Las sombras del ático parecían danzar a su alrededor, cómplices silenciosos de un secreto que lo cambiaba todo. Este era su hogar, no el de Patricia, y ahora, toda la verdad estaba en sus manos. Toda esa información que Patricia había mantenido ocultamente para sí. Sofía no era la huérfana, Sofía era la futura propietaria de todo. La noche se alargó, y la linterna de Sofía siguió iluminando las verdades ocultas en ese ático, verdades que cambiarían su vida para siempre. Pero, ¿cómo enfrentaría a Patricia? ¿Cómo recuperaría lo que era suyo? La venganza se gestaba en su corazón, y no sería solo por ella, sería por su madre y por todos los años de injusticia que les habían robado. Los días siguientes fueron una máscara para Sofía. Mantenía su rutina habitual, sirviendo y limpiando, pero en su interior bullía una tormenta. Cada vez que Patricia le ladraba una orden, Sofía la miraba con una nueva comprensión. Esta mujer le había robado su vida, había humillado a su madre y a ella misma, y ahora estaba a punto de perderlo todo. La rabia era un fuego lento pero constante. Necesitaba un plan. Leyó el testamento una y otra vez. Estaba redactado de forma impecable por un prestigioso abogado, el señor Guillermo Navarro, estipulando que después de la muerte del señor Montemayor, la herencia principal, incluyendo la mansión y las acciones de la empresa familiar, pasaría a manos de Sofía. Estipulaba que su madre, antes de morir, había sido la guardiana legal del testamento. Si algo le pasaba a ella, los documentos serían enviados a un banco local, pero, para evitar cualquier conflicto inicial, el testamento estipulaba que Sofía solo podría reclamar su herencia al cumplir los 25 años, o antes si descubría la verdad de forma independiente, o en caso de una ejecución del testamento por parte de un abogado de confianza. Sofía había cumplido 25 años hace unos meses. También descubrió una carta personal de su padre a su madre, explicando el porqué de la demora en la revelación y de la trama tan intrincada. Temía que Patricia intentara hacer algo en su contra si lo descubría antes de tiempo. Para él, a pesar de sus errores, su prioridad era protegerlas de Patricia. Ese último detalle era crucial. Sofía tenía que encontrar al abogado. Pero, ¿cómo acceder a él sin levantar sospechas? Patricia había sido muy astuta, había ocultado cualquier rastro de la verdad. Incluso había sobornado a algunos abogados para que no dijeran nada, sin saber que tenía las de perder.
Sofía necesitaba hacer esto de manera legal y contundente para evitar cualquier vuelta atrás. Recordó que Patricia había mencionado que tenía una reunión importante con su abogado, el señor Ramiro Fuentes, el mismo que había manipulado algunas gestiones años atrás para la adopción ilegal de Leonardo. Patricia tenía mucha confianza en Ramiro, y a menudo lo mencionaba con orgullo debido a los problemas legales de su ex en el pasado, el padre de Sofía. Tenía que ser cuidadosa. Una tarde, mientras Patricia hablaba por teléfono con sus amigas en el patio, criticando el nuevo coche de Leonardo, Sofía buscó otra vez en la biblioteca del señor Montemayor, donde solían guardarse los documentos importantes. Patricia tenía la costumbre de dejar sus cosas de valor en lugares que creía seguros, pero casi siempre eran los mismos. Sofía encontró una pequeña pila de documentos fiscales, escondidos detrás de unos viejos libros de contabilidad, entre ellos, un recibo de un envío a un estudio de abogados que no era el de Ramiro Fuentes, sino el del señor Guillermo Navarro, el abogado original del testamento de su padre. La fecha del recibo era de justo unas semanas antes de que su madre muriera. Un sobre con instrucciones especiales, se leía en la descripción. Bingo, su madre había estado en contacto con él. Sofía memorizó la dirección y el número de teléfono. Era su única oportunidad. La tarde que el señor Navarro atendió su llamada, Sofía le expuso brevemente su situación. Él, sorprendido y cauteloso, fijó una cita de inmediato. La voz de Sofía, que antes había sido una mezcla de sumisión y miedo, ahora tenía un matiz de firmeza que ella misma no reconocía. Había llegado el momento de jugar el juego de Patricia, pero con sus propias reglas. Se sentía como una jugadora de ajedrez, moviendo sus piezas con cuidado y precisión desde las sombras. El golpe final estaba cerca. La cita con el abogado Navarro fue el punto de inflexión. Sofía, vestida con su uniforme de empleada, entró en la lujosa oficina de Guillermo. Él era un hombre mayor, de unos 60 años, con canas y una mirada perspicaz. Parecía sorprendido de verla, pero la escuchó con atención serena mientras Sofía, con una mezcla de nerviosismo y fervor, le entregaba el diario de su madre y el testamento del señor Montemayor. Al leer los documentos, la expresión de Guillermo se endureció. Esto es asombroso, señorita, dijo finalmente, con la voz grave. El señor Montemayor fue mi cliente durante muchos años. Él me confió este testamento original y fue un hombre honorable. Siempre sospeché que Patricia Montemayor era una mujer sin escrúpulos, pero esto es un fraude. Guillermo explicó que él había perdido el rastro de la madre de Sofía hace años, y que, debido a la interferencia de Patricia, no había podido contactar a Sofía cuando su madre falleció. Patricia había utilizado contactos e influencias para ocultar la verdad y cambiar el testamento original, haciendo parecer que el señor Montemayor había fallecido sin dejar herencia alguna. Esto era un fraude absoluto. El testamento que Sofía había encontrado era el original y el único documento legal válido, cuidadosamente guardado en el compartimento secreto, tal como su padre lo había planeado. Patricia había manipulado todo, incluso el certificado de defunción de la madre de Sofía, para que pareciera una muerte natural y así evitar que se investigara más a fondo. Guillermo le aseguró a Sofía que tenían un caso sólido. Con este testamento original, y el diario de su madre como evidencia del fraude de Patricia, no solo se restablecerá su derecho a la herencia, sino que la señora Montemayor enfrentará serios cargos criminales. Sofía sintió un escalofrío de justicia. La venganza comenzaba a tomar forma real. Pero había un problema. Necesitaban infiltrarse en la mansión para buscar pruebas del fraude de Patricia, documentación falsa, quizá cheques o transferencias de dinero a nombre de abogados fantasmas. Sofía era la única que podía hacerlo. Tiene que ser cuidadosa, señorita, advirtió Guillermo. Patricia Montemayor es una víbora inteligente. No subestime su capacidad de manipular. Con el plan en mente, Sofía regresó a la mansión con una determinación renovada. La próxima noche, mientras la familia cenaba, Sofía se deslizó al estudio de Patricia, buscando. La adrenalina bombeaba en sus venas. Bajo el escritorio, en un cajón con doble fondo que solo ella conocía por años de limpiar, Sofía encontró lo que buscaba, 2 libros de contabilidad, 1 libro de finanzas, 2 libros de historia, 1 libro de
un álbum de fotos oculto y papeles bancarios, entre ellos, falsos extractos de cuentas bancarias y un documento donde Patricia había falsificado la firma del señor Montemayor para obtener documentos de la empresa bajo su administración y controlar los asuntos financieros, todos a nombre de Patricia y Leonardo, pero que deberían estar a nombre de Sofía. Era la prueba irrefutable del fraude. La traición era absoluta, las pruebas eran irrefutables. Patricia no solo había usurpado la herencia, sino que había planeado todo meticulosamente. Se sentía una mezcla de triunfo y horror. Horror por la crueldad de Patricia, y triunfo al saber que su hora había llegado. Sofía tomó fotos de cada documento con su viejo teléfono y se llevó los originales, guardándolos con el testamento. Esta era la evidencia que necesitaba. El siguiente paso ya no era solo suyo, sino de la justicia. La partida de ajedrez estaba a punto de terminar. La mañana era clara y soleada, un contraste cruel con la tormenta que estaba a punto de desatarse en la mansión Montemayor. Sofía, con una calma que sorprendía hasta a sí misma, vestía un vestido sencillo pero elegante que había comprado con sus escasos ahorros, muy diferente de su habitual uniforme. A su lado, el abogado Guillermo Navarro entró en la mansión, seguido de 2 asistentes y, para sorpresa de todos, 2 oficiales de policía. Patricia, que estaba desayunando en el comedor con Leonardo, levantó la cabeza, su expresión de irritación transformándose rápidamente en una de puro pánico al ver a los oficiales. ¿Qué significa esto?, espetó, intentando recuperar su compostura, aunque su voz temblaba. Guillermo dio un paso al frente, su voz firme y autoritaria. Señora Montemayor, estamos aquí en representación de la verdadera heredera de la familia Montemayor, la señorita Sofía Campos. Patricia soltó una carcajada histérica. ¿La sirvienta? ¿La huérfana de la sirvienta? Esto es un chiste. Guillermo, está senil. Leonardo, al lado de su madre, también se rió, su cara de desdén habitual, pero Guillermo no se inmutó. Presentó el testamento original del señor Montemayor y los documentos que Sofía había recuperado del estudio de Patricia, las fotos de las firmas falsificadas, los extractos bancarios manipulados, todo fue desplegado sobre la mesa de caoba. Estos documentos, señora Montemayor, prueban un fraude masivo. La señorita Sofía Campos es la hija legítima del señor Montemayor y su única heredera. Usted y su hijo han estado ocupando esta mansión y disfrutando de una fortuna que no les pertenece. El color abandonó el rostro de Patricia. Cayó sentada en su silla, los ojos desorbitados, mirando a Sofía con puro odio. Leonardo, al entender la magnitud de la situación, se puso de pie, furioso. Esto es una trampa. Papá nunca haría esto. Es una mentira de esta criada insignificante. Mas Sofía, por primera vez en su vida, lo miró fijamente a los ojos, sin miedo. Tú no eres mi hermano, Leonardo, y tú, Patricia, no eres mi madre. Mi madre fue una mujer honorable que me protegió de tu crueldad y tu avaricia. Ahora, es el turno de la justicia. Sus palabras, pronunciadas con una voz clara y fuerte, resonaron en la estancia. Los oficiales de policía se acercaron a Patricia. Señora Montemayor, queda arrestada por fraude, suplantación de identidad y conspiración. La escena fue de caos y humillación para Patricia. Sus gritos e insultos llenaron la mansión, pero ya no tenían poder. Los guardias se llevaron a Patricia, forcejeando, mientras Leonardo, pálido y tembloroso, intentaba intervenir, solo para ser detenido por los asistentes del abogado. El abogado de Patricia, Ramiro Fuentes, que había aparecido de repente, intentó defender a Patricia, pero Guillermo lo detuvo con pruebas contundentes de su complicidad en el fraude. Guillermo, con su mirada penetrante, desenmascaró a Ramiro, revelando cómo había sido cómplice al manipular documentos y testimonios para que Patricia tuviera el control. Usted también será investigado, señor Fuentes, advirtió Guillermo. Ramiro Fuentes, antes arrogante, se encogió, su rostro pálido. La justicia era implacable. La humillación de Patricia fue tan pública como sus desaires hacia Sofía. Mientras se la llevaban, Patricia intentó escupirle a Sofía, pero fue impedida por los oficiales. Su mirada, llena de puro veneno,
fue la última imagen que Sofía tuvo de ella antes de que desapareciera de la vista. Sofía se quedó de pie en el centro del comedor, la misma habitación donde tantas veces había sido humillada. Los días se convirtieron en semanas. La mansión Montemayor, una vez un lugar de opresión, ahora se sentía diferente, como si el aire viciado hubiera sido reemplazado por uno más ligero y esperanzador. Sofía aprendió a caminar por sus pasillos sin temor, a mirar los cuadros sin sentirse una intrusa. Legalmente, la propiedad ya era suya, junto con la mayoría de las acciones de la empresa familiar. Patricia y Leonardo enfrentaban cargos graves, y el abogado Ramiro Fuentes fue inhabilitado y procesado por su complicidad. Sofía, con el apoyo inquebrantable de Guillermo y un equipo de profesionales, comenzó un proceso de renovación, no solo de la mansión, sino de su propia vida. Encontró a los pocos miembros del personal que habían sido leales a su madre y a ella, y les ofreció mejores condiciones de trabajo, salarios justos y respeto. Jaime, el jardinero, y Marta, la cocinera, quienes habían sido testigos de su sufrimiento, permanecieron a su lado, ahora con una sonrisa en el rostro, viendo la justicia hecha realidad. Pero aún le quedaba un cabo suelto. Sofía había descubierto en el diario de su madre un pequeño detalle. El señor Montemayor tenía una hermana, una mujer bondadosa que había sido exiliada de la familia por Patricia, quien la creía una amenaza social debido a su origen humilde, incluso más humilde que el de la madre de Sofía. Su nombre era Isabel, y Sofía sentía la necesidad de encontrarla. Al principio, Sofía experimentó una extraña sensación en la mansión, como un vacío, una sensación de soledad a pesar de estar rodeada de lujo. Era el peso de la historia, las sombras del pasado. Sin embargo, poco a poco, mientras Sofía comenzaba a tomar el control, a rehacer los espacios, a imprimir su propia energía, esa sensación comenzó a disiparse. El aire se sentía más ligero, más cálido. Ya no era un mausoleo de los Montemayor, sino su hogar. A través de viejos documentos familiares y la ayuda de Guillermo, Sofía encontró a Isabel. Vivía modestamente en un pequeño pueblo costero, lejos de la opulencia y el drama de la ciudad. Isabel era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello plateado y una sonrisa amable, aunque marcada por la tristeza de años de soledad. Cuando Sofía se presentó y le explicó todo, Isabel la abrazó con lágrimas en los ojos. Siempre supe que mi hermano era un buen hombre, Sofía, dijo Isabel, con la voz quebrada. Sentí que algo no estaba bien cuando me alejaron. Estoy tan feliz de que estés aquí, de saber que tengo familia de nuevo. Sofía le ofreció un nuevo hogar en la mansión, pero Isabel, con una sonrisa serena, declinó. Mi lugar está aquí, Sofía, pero me encantaría visitarte y verte feliz. Esta es tu historia, mi querida. Tú eres la dueña de este nuevo capítulo. Isabel, con su sabiduría tranquila, le dio a Sofía un pequeño medallón que su padre le había regalado a ella cuando eran joven. Tu padre te habría amado tanto. Era un hombre justo, Sofía, orgulloso de ti, siempre. Sofía, con el medallón en sus manos, sintió una conexión profunda con su padre, un hombre que nunca conoció pero que la había protegido. La mansión, antes un símbolo de su sufrimiento, ahora era un lienzo en blanco para su futuro. Un futuro de prosperidad, sí, pero también de justicia, respeto y la reconstrucción de una nueva familia, de un legado propio. Se sentó en el jardín, el sol en su rostro, el medallón frío en su palma. Respiró hondo, sintiendo la brisa suave. Una nueva Sofía había nacido de las cenizas de la humillación, lista para construir su propio imperio, su propio legado, con la dignidad y la fuerza que siempre estuvieron en ella, pero que ahora, por fin, podía mostrar al mundo. Se sentía liberada. El ciclo de dolor se había roto, y en su lugar, se abría un camino de infinitas posibilidades. Un año después, la mansión Montemayor era un testimonio del resurgimiento de Sofía. No solo había restaurado su belleza original, sino que Sofía la había transformado, llenando cada rincón con su propia personalidad, fusionando lo antiguo con lo moderno. La empresa Montemayor, bajo su dirección, había prosperado,
expandiéndose a nuevos mercados y adoptando prácticas éticas que Patricia nunca habría considerado. Sofía, ahora una empresaria formidable, se preparaba para una gala benéfica en la mansión, un evento que reunía a lo más selecto de la sociedad, pero con un propósito genuino: recaudar fondos para jóvenes sin recursos que, como ella, habían soñado con una vida mejor. Vestida con un vestido de noche deslumbrante, confeccionado por un diseñador mexicano emergente que ella misma estaba patrocinando, Sofía irradiaba confianza y gracia. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y sus ojos brillaban con la luz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. En la sala principal, llena de invitados elegantes y admirados, Sofía se encontraba con Guillermo Navarro, quien sonreía con orgullo, y con Isabel, que había venido para el evento, irradiando satisfacción. «Es increíble, Sofía», le dijo Isabel, con un brillo en los ojos. «Tu padre estaría inmensamente orgulloso». Sofía sonrió. «Gracias a él, y a ti, Isabel, y a mi madre, por protegerme». De repente, entre la multitud, Sofía vio a Leonardo. Su ropa era modesta, su rostro, demacrado y sombrío, había sido liberado de prisión bajo fianza y condiciones estrictas, después de haber testificado en contra de su madre para reducir su propia sentencia. Patricia, por su parte, había recibido una condena ejemplar, una derrota total y pública. Leonardo se acercó a Sofía, su mirada era diferente, ya no había desdén, solo una expresión de derrota y quizá, por primera vez, algo parecido a arrepentimiento. «Sofía», dijo Leonardo, su voz apenas un susurro, «llora, yo lo siento, por todo, por cómo te tratamos, por no haber creído. Mamá, ella me cegó». Sofía lo miró fijamente. El perdón era un camino largo, pero no había rastro de odio en sus ojos, solo una fría comprensión. El perdón, Leonardo, se gana con acciones, no solo con palabras. Hay mucho que reparar. Ella le ofreció una oportunidad, sin el rencor que él claramente esperaba. «Hay una vacante en la fundación que estoy creando. Necesito a alguien que sepa de gestión de activos, y tú tienes esa experiencia, a pesar de todo». Leonardo, sorprendido, asintió con la cabeza, una chispa de esperanza en sus ojos. Era una oportunidad para redimirse, para empezar de nuevo. No era la venganza feroz que muchos habrían esperado, sino una justicia más profunda, la oportunidad de construir algo mejor desde las cenizas, demostrar que incluso en la adversidad, la compasión y la fortaleza pueden prevalecer. Sofía subió al estrado, el micrófono en la mano. La multitud enmudeció. «Buenas noches, a todos. Esta noche, no solo celebramos una causa noble, sino también el triunfo de la resiliencia y la justicia». Su voz, fuerte y melódica, llenó la sala. «Cada uno de nosotros tiene la capacidad de construir nuestro propio destino, sin importar de dónde vengamos». Mientras hablaba, su mirada se fijó en el retrato del señor Montemayor que colgaba orgulloso de la pared, un hombre que no la había abandonado, sino que la había protegido desde más allá de la tumba. Y luego, en el medallón en su mano, un pequeño recuerdo de su madre. La mansión, antes un símbolo de su sufrimiento, ahora era el epicentro de su triunfo. Sofía, la ex empleada doméstica humillada, se había convertido en la matriarca, la líder, la dueña de su destino y la arquitecta de un futuro donde la dignidad no era un privilegio, sino un derecho universal. La ovación fue estruendosa, un coro de aplausos que sellaba no solo el éxito de la gala, sino el final de su larga y ardua travesía. Había sanado sus heridas, y ahora estaba lista para inspirar a otros a hacer lo mismo. El brillo en sus ojos no era solo el reflejo de las luces de la gala, sino el resplandor de una nueva era, la era de Sofía.